El señor Brennan mencionó el Día de Acción de Gracias. Me complace informar que había muchos parientes visitando familiares, estrechando lazos familiares por toda California durante el fin de semana y creo que nos hemos encontrado con la mayoría de ellos en la autopista. Así que, feliz Sabbat, saludos a todos, espero que estén teniendo un maravilloso día de reposo. En los últimos 10 años o más, los escritores han etiquetado este período de tiempo actual como la era de la indignación. Las características de esta era se definen por la ira, la retórica acalorada, el sentimiento extremo, la indignación incendiaria, los insultos y el menosprecio. Hace apenas un mes se publicó un libro que fue mencionado en la Harvard Business Review titulado La era de la indignación. Cómo liderar en un mundo polarizado. El libro abordaba el liderazgo y la gestión empresarial en respuesta a empleados y consumidores apasionados y a grupos de interés. Para algunos, las características de la indignación son simplemente el eco de un comportamiento común de grupo, la forma en que la tribu expresa su desacuerdo. En otras situaciones, las características se crean a propósito, realmente se crean y se diseñan para producir emoción, lo que lleva a comprometerse con cualquier causa desde cualquier posición. Bien, hoy vamos a considerar cómo nos afecta esta era, especialmente teniendo en cuenta la admonición piadosa de dar una respuesta suave. Y ese es el título del mensaje del sermoncillo. Una respuesta suave en la era de la indignación. Cuando revisamos la literatura actual sobre esta era de la indignación, encontramos alguna información interesante. Parte de la información apunta a un proceso calculado y programado que es parte de la génesis del actual giro hacia la indignación. Un artículo aparecido en línea en la revista Science, que presentaba un titular incendiario, afirmaba: "No te vas a creer lo fácil que ha sido conseguir que hagas clic en este artículo". A continuación, la revista reseñaba un artículo reciente titulado Desglosando las noticias o Breaking the News. La primera impresión importa en las noticias en línea. Dos investigadores analizaron 70,000 titulares de 4 medios de comunicación internacionales. Tras analizar el sentimiento de los titulares, descubrieron que más encuestados harían clic en el artículo si el sentimiento expresado en el titular y su título era extremo y estaba salpicado de ira. Otra fuente sobre el tema en su libro La industria de la indignación, los medios de opinión pública y la nueva incivilidad, los profesores universitarios Sarah Sobera y Jeffrey Berry examinan el auge de esta retórica incendiaria y de la indignación y el comentario político y cómo se ha convertido en la nueva normalidad. Y encuentran aquí algunas cosas muy interesantes. Comentan que la indignación se ha convertido en una técnica, interesante palabra, una técnica de discurso y comportamiento político que implica esfuerzos intencionados para provocar respuestas emocionales, especialmente ira, así como miedo e indignación moral. Y por supuesto, vemos que esto se repite en algunos medios de noticias, o mejor dicho, de cobertura. Y los autores continúan mostrando que este enfoque refleja un cambio intencionado que se ha hecho y se ha vuelto bastante rentable en relación con el contenido. Se ha convertido en una fórmula de éxito económico y en un entorno mediático muy saturado. Vemos el mismo enfoque en los blogs y en los artículos de opinión de los periódicos, y en las tertulias radiofónicas y en las redes sociales, e incluso podemos encontrarlo en medio de una reacción inesperada que forma parte de esta era. Puede que ya lo haya mencionado antes, se lo he comentado a algunos. Estaba desayunando con alguien con quien me reúno de vez en cuando, y de forma bastante inocente pisé ligeramente sobre una mina terrestre que explotó en un comentario social muy intenso por parte de la persona con la que estaba desayunando.
que me tomó completamente por sorpresa y que mi compañero de desayuno utilizó en un lenguaje muy extremo. La sociedad ve lo que le ofrecen los medios de comunicación, lo absorbe, lo aprende y lo repite como la nueva norma de expresión. ¿Y qué hay de nosotros? Podemos estar expuestos a frecuentes bombardeos de este tipo a nuestro alrededor. La indignación es una estrategia común entre todos los grupos, independientemente de la posición adoptada, del tema o de la filosofía. ¿Nos vemos afectados? ¿Nos sentimos provocados más rápidamente? ¿Nos ofendemos más fácilmente? ¿Nos volvemos más conflictivos en nuestros comentarios? ¿Nos hemos vuelto menos civilizados y más extremistas en el discurso? Para aclarar, no estoy hablando de participar u ofrecer comentarios a los muchos temas políticos o sociales o económicos o culturales que se remolinan desde todas direcciones a nuestro alrededor. Desde todos lados. Este no es nuestro mundo, no es nuestra ciudadanía. La cuestión es si nos afecta el estilo o el método de participación. Realmente dudo que sea así. Nuestra vocación es presentar y ocupar un lugar único en este mundo. Es ser un ejemplo del estilo de vida de Dios. Pero de vez en cuando conviene pisar el freno y hacer una pausa para recordar las instrucciones de Dios respecto a cómo nos comunicamos y cómo respondemos cuando nos provocan. Proverbios 15:1 nos ofre una guía para afrontar este tipo de situaciones. Es muy breve en cuanto al número de palabras, pero es sencillo de entender y al mismo tiempo es una de las herramientas de carácter más poderosas de que podemos disponer. Proverbios 15, verso 1, en la nueva versión Reina Valera actualizada 2015. La suave respuesta quita la ira. Ahora, la implicación es que hay un originador. Pero el que está dando la respuesta suave está respondiendo, es el receptor, el que recibe. Se refiere a esos momentos en los que podemos ser provocados. La suave respuesta quita la ira, pero la palabra áspera aumenta el furor. Una palabra áspera crea más, añade, acelera. La palabra hebrea utilizada aquí como suave es rak, R-A-K, y proviene de la raíz primaria que significa ablandar. Salomón se refiere a hablar en un tono mesurado. Es decir, incluso nos dice qué responder de tal manera para alejar la ira o ayudar a disipar una situación. Es un antídoto contra la ira. Le quita el oxígeno, por así decirlo, al fuego. Ira se traduce de kitma y significa calor o arder. Ira es enojo con intensidad. La expresión estar ardiendo de ira suena como el movimiento actual de la indignación. Una palabra española similar es furia. Salomón está diciendo que respondiendo en un tono mesurado y uniforme, la ausencia de ira aleja la furia. Apacigua el acaloramiento, calma la furia. La ira requiere combustible y no debemos alimentar ese fuego. Si le quitamos el combustible, el fuego se apaga. Pero responder del mismo modo a la ira tiene el efecto contrario. Echamos gasolina al fuego. Cuando eso ocurre, nos convertimos en un estimulador, un acelerador. Más aún, cuando hacemos eso, cuando respondemos con una palabra áspera, se percibe que aún practicamos aquellas cosas que se nos ha ordenado que, de hecho, dejemos de practicar. No es solo el que provoca, sino que la respuesta equivocada, cuando se desencadena, aumenta las llamas y hace subir la temperatura, daña las relaciones, arruina la comunicación. Una respuesta suave no significa que comprometamos el camino de Dios en aras de la armonía. Podemos seguir siendo directos, pero sin la dureza y la indignación típicas de hoy en día. El pasaje bíblico aborda un aspecto fundamental del Espíritu de Dios en relación con las interacciones personales, de que Cristo se hizo eco, por supuesto. Tampoco significa que no participemos en la resolución de un problema cuando, y si es apropiado, simplemente nos indica cómo participar. El perfil de reacción de dar una respuesta blanda no es una parte normal o natural
de nosotros, de nuestra naturaleza. Cuando se nos provoca, deseamos defendernos, contraatacar. Hoy más que nunca estamos siendo afrontados, pero es un aspecto críticamente importante del Espíritu de Dios ser un ejemplo de cómo dar una respuesta suave. Santiago 1:26 es otra fuente que podemos consultar y que ofrece información útil a este respecto. Otra escritura muy familiar, Santiago 1:26. Leo de nuevo de la versión Reina Valera actualizada 2015. Santiago 1:26. Si alguien parece ser religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Una rienda controla a un animal muy grande y musculoso, ¿no es así? Dirige sus movimientos, refrena su comportamiento. Pensar que uno hace lo correcto, pero tener una lengua desenfrenada y descontrolada, incluyendo nuestra respuesta a la ira cuando somos provocados, es caer en un autoengaño extremo. El autoengaño es creer que estamos haciendo algo correcto, que estamos haciendo algo que es religioso. Ciertamente no lo es, y continúa diciendo que esa forma de religión es inútil, sin beneficio. Ahora, no usamos riendas para controlar a la gente, aunque quizás no sea tan mala idea. Yo me llevaría 2. Sino más bien, usando el Espíritu de Dios, debemos reconocer lo correcto de lo incorrecto y con propósito consciente escoger lo correcto para controlar la lengua. Eso es parte de la construcción del carácter. Cuando desechamos la cólera y la rabia y la ira y el engaño, todas ellas características de esta época de indignación, lo logramos. Proverbios 12 y versículo 18 comenta sobre el impacto de ofrecer un enfoque diferente y cómo ese enfoque diferente puede tener resultados dinamizadores. Proverbios 12, 18. Proverbios 12, 18, esta vez de la versión estándar inglesa. Hay quienes hablan como dando estocadas con una espada, pero la lengua de los sabios es medicina. La lengua de los sabios es medicina. La frase aquí conlleva la idea de hablar precipitadamente, hablar imprudentemente. Hablar así es como ser atravesado por una espada. Cuando eso sucede, crea una herida. Por el contrario, la lengua del sabio es sanadora. La curación es lo contrario de las palabras cortantes e irresponsables. Como vemos, aquí hay un pequeño juego de palabras. Hay un poco de dicotomía. Las palabras son sanadoras porque son fieles y verdaderas, edificantes y alentadoras. Nosotros somos los sabios. Nuestras palabras deberían servir para sanar situaciones difíciles. Y eso empieza con una respuesta suave. En esta era de la indignación se nos presenta un estilo de compromiso programado que es decididamente contrario al camino de Dios. Es una dieta poco saludable. Somos un poco más rápidos para responder de la misma manera debido a todo lo que nos rodea. ¿Qué tanto hemos sido bombardeados? ¿Nos sentimos socialmente aceptados a participar e indignarnos o sobrecargarnos de emociones? Podemos elegir no participar de esta manera. Podemos elegir, y de hecho se nos exhorta a ser agentes de sanación en nuestro hablar y con nuestro hablar. Ni usted ni yo vamos a resolver los grandes problemas a los que se enfrenta la humanidad, pero podemos ser un ejemplo de un enfoque correcto que forme parte de nuestra vocación. Apagamos la furia y la ira, apagamos el fuego cuando ofrecemos una respuesta suave al ser provocados, cuando tenemos la lengua refrenada y cuando no intercambiamos palabras duras. Para los que somos sanadores, no escasean las oportunidades de poner todo esto en práctica.